Bueno, pues buenas tardes. Corresponde agradecer a la Fundación Gustavo Bueno y al resto de instituciones, especialmente a Gustavo Bueno Sánchez, por la invitación a participar en esta mesa. Y dicho esto, vamos a pasar al asunto que nos concita aquí, porque parece ser que no hay mucho tiempo tenemos hora y media y entonces hay que aprovecharlo. Y entonces, bueno, pues para situarlo desde el punto de vista de lo negro sobre blanco, el artículo de las instituciones es un artículo que aparece en el año 2005 en el Basilisco número 37. Es un artículo en el que es un artículo que además aparece Gustavo Bueno junto con Javier Delgado y Tomás García López. Es un basilisco amplio que tiene 3 artículos amplísimos, pero bueno, nos vamos a ceñir al artículo de Gustavo Bueno. Además, previo a este artículo de las instituciones o por la misma época, hay un taller de filosofía que se está publicando en estos días, donde Gustavo Bueno expuso todo el tema de las instituciones. Ya en aquel momento recuerdo que nos sorprendió con lo de las instituciones radiales y la estrella polar, el carro mayor y el carro menor, la osa mayor y la osa menor como instituciones, es decir, radiales en aquel taller de filosofía. Pero bueno, sin embargo, cualquier lector de este artículo y de las obras de Gustavo Bueno, yo creo que un poco avisado, que podría haber, y sobre todo después de la lectura de este artículo, que podría haber encontrado en obras anteriores como de 10 y 11 años anteriores, algunas referencias de Gustavo Bueno a las instituciones, pero no solo en general, hablar de las instituciones en general, como se habla de las instituciones sociológicas, etcétera, sino de tal manera que visto a la luz de este artículo, esa teoría de las instituciones estaba funcionando ejercitativamente en la teoría de Gustavo Bueno. Lo que yo puedo decir de la teoría de las instituciones es que es una idea trabajada por Gustavo Bueno y en lo que toca también a las ceremonias, después sobre todo del artículo de las instituciones, porque el de las ceremonias es del Basilisco también de la primera época, el número 16, el último de la primera época. Es una idea centralísima, sin la cual no se puede dar un paso y sin la cual muchos de los investigadores de la Fundación Gustavo Bueno no podrían haber escrito, qué sé yo, pues libros sobre la teoría de los valores o sobre multitud de cosas que involucran y entrañan, pero de una manera esencial a la teoría de las instituciones. Voy a señalar tres líneas por las que me parece que son importantes la teoría de las instituciones. La primera línea se refiere a la teoría de la racionalidad. Me parece que la teoría antropológica de las instituciones establece un concepto morfológico de racionalidad. El otro día Elena Rozón hablaba de cómo pasar de la antropología predicativa a una antropología morfológica, y que eso que era muy difícil. Bueno, Gustavo Bueno más tarde publica la distinción entre el isológico y morfológico, y seguramente a través de la teoría de las instituciones sí que podemos pasar desde la definición de Aristóteles del hombre como racional a la de Hesíodo del hombre como animal que come pan, a través de las instituciones y a través de lo lisológico y lo morfológico, sin que ninguna tenga que negar radicalmente a la otra y sí conjugándose diaméricamente. Bueno, pues una línea es la idea de la racionalidad, y con ella arrastrando también todo el tema de la noetología, que parecía que quedaba ahí completamente parado, o según decían algunos, o varado, etcétera. Esa es una línea importante. La otra línea importante tiene que ver con la distinción entre la idea antropológica y la idea de la historia. Me parece que esa es porque, a partir de la teoría de las instituciones y con todo el problema del marco aristotélico,
Eso está relacionado con el poder, con el marco aristotélico, con la cuestión de Aristóteles, si la ciencia es de lo general y la historia de lo individual. Y entonces, en este artículo, Gustavo Bueno ofrece una solución, a mí me parece muy, muy feliz y, por otra parte, acertada, que es la idea de la historia como remitiéndonos a concatenaciones acíclicas o no cíclicas, y la antropología como remitiéndonos a concatenaciones cíclicas, con lo cual, de alguna manera, se está retomando el artículo o el epílogo a Etnología y Utopía de 1987 y reformulándolo de otra manera. Entonces, por eso es muy importante también esta cuestión de la historia y de lo ideográfico y lo nomotético en la definición de historia, de tal manera que Gustavo Bueno invierte completamente la relación, aquella que se decía según la cual la historia era de lo ideográfico y por eso se caracterizaba. Gustavo Bueno le da la vuelta y ahora es lo ideográfico por ser histórico, no la historia por ser ideográfica, es decir, por establecer concatenaciones no cíclicas. Esa es la segunda línea que establecería aquí. Y la tercera línea supone también una redefinición de la diferencia, una redefinición de la dialéctica entre la barbarie y la civilización. La civilización nos remite, por lo tanto, a esas concatenaciones acíclicas y la barbarie nos remite a las concatenaciones cíclicas. Esto a grandes rasgos. Sin embargo, yo lo que voy a hacer para no ocupar mucho tiempo es comentar un artículo de Bueno en el que la teoría de las instituciones está siendo ejercitada. Y ese artículo está publicado en un libro colectivo en el que está también Puente Ojea y Amando de Miguel y Sádava, que se titula La influencia de la religión en la sociedad española. El artículo de Bueno se titula La influencia de la religión en la España democrática. A mí me parece que ese artículo es puro ejercicio de teoría de las instituciones. Después podemos discutirlo o no, pero voy a citar, por ejemplo, en la página 39 nos dice Bueno, instituciones de terapia tales como las que practican los santos curanderos andaluces. Otra página, página 40, dice: análisis de esta asamblea, se refiere a la tercera Asamblea Nacional de Renovación Carismática, y dice: agitación de brazos levantados al estilo pop litúrgico, cánticos, abrazos de los participantes, carismas activos de curación, pueden llevarse a cabo durante un gran trecho del mismo modo a como llevaríamos a cabo análisis de una ceremonia de danza de los citados derviches giróvagos. Otro texto del propio Bueno dice, hablando de la religión, dice: la religión se entenderá aquí, en principio, desde un punto de vista positivo, como rótulo de una multiplicidad de instituciones, ceremonias, etcétera, dadas necesariamente en un plano fisicalista, fuera del cual negamos rotundamente todo significado homologable a la palabra experiencia, tales que mantienen entre sí relaciones internas capaces de constituir algo así como un análogo de atribución. Como vemos aquí, ya aparecen instituciones al lado de ceremonias, como pasa en el artículo. En ese mismo artículo, en la página 44, este es una cita preciosa en la que Gustavo Bueno va a interpretar la dicotomía base-superestructura en términos de instituciones, que eso es un juego, un tratamiento diamérico importantísimo. Dice: en lugar de base y superestructura, distinguiremos por nuestra parte instituciones, redes categoriales institucionales y entorno global de esas instituciones o redes, que supondremos constitutivas en su conjunto del todo complejo, tomando in media res y en movimiento. O sea que las instituciones vienen a dar explicación de lo que de una forma lisológica llamaríamos base-superestructura. Otra cita, página 45. No consideramos a la religión como una institución simple. Esta dicotomía entre instituciones simples e instituciones complejas está aquí ejercitado. Dice: no consideremos a la religión como una institución simple, sino compuesta de múltiples instituciones, contenidos o ceremonias, tales como, y define esas instituciones para que se vea que no solo son instituciones circulares, sino que hay también instituciones radiales, que no solo son ceremonias, sino que hay también objetos. Y entonces dice:
asambleas, invocaciones al numen, jerarquía sacerdotal, libros sagrados, sacramentos, templos y contexto sacro. No es fácil explicar la unidad en virtud de la cual todos estos contenidos, ceremonias o instituciones se entretejen en una red llamada religión. Luego ese artículo, como trata de la influencia de la religión en la sociedad democrática española contemporánea, pues entonces, bueno, dice que hay tres tipos de influencias. Una influencia que él llama gravitatoria, una influencia que llama instrumental y una influencia que llama mixta. Refiriéndose a la influencia gravitatoria de la religión, se refiere a la inercia de determinadas instituciones religiosas en marcha, en tanto que estas instituciones tienden a reproducirse. Y nos pone un ejemplo que a mí también me parece maravilloso por lo fértil que es por otras razones, ¿no? Y dice: a la simple realidad de la catedral activa en la ciudad, aun desprendiéndola de toda la función que pueda irle asociada, corresponde una influencia gravitatoria que podría medirse por la resistencia que ofrece a la presión urbanística que se hará sentir, supondremos, en el casco antiguo en la forma de proyectos de derribo de edificios antiguos, incluidos los templos, a fin de sustituirla por nuevas iniciativas laicas, jardines, pabellones universitarios, edificios, etc. Vemos aquí cómo ya está ejercitando lo que más adelante se llama dialéctica de las instituciones, en tanto que las instituciones tienen 6 características, pues son la característica de su hilemorfismo, la característica de su consideración sistática, la característica de su coexistencia y la característica de su racionalidad y la de su norma y su axiología. Entonces aquí está precisamente ejercitando esto. La catedral, en cuanto que institución implantada en la ciudad, tiene una norma determinada y su inercia la lleva a oponerse a otras instituciones con otros valores, etcétera, etcétera. Es decir, que se está ejercitando precisamente y antes de la publicación del artículo, pues la teoría de las instituciones. Bueno, después vienen las instrumentales, etcétera. No voy a seguir más con estos ejemplos. Simplemente es que veamos que la teoría de las instituciones tiene la importancia central que estoy diciendo en muchos de las líneas que constituyen el materialismo filosófico. Sin esta teoría de las instituciones, de hecho en el tomo 3, me parece que es de la teoría del cierre categorial, Carlos lo recordará mejor que yo, pues se define, el tomo 3 o el tomo 2 se define la noseología como algo que nos remite, por su carácter morfológico, que nos remite a la ciencia como institución. Es decir, frente a la epistemología, que sería más sistemática y nos remite a otro tipo de cuestiones de carácter más lisológico completamente. Por lo tanto, lo que voy a defender es que, de alguna manera, Gustavo Bueno tenía muy presente la teoría de las instituciones, pero que no la publicó, pero que la estuvo ejercitando hasta que vio el momento en el que esto tenía una solidez importantísima para representarla en el artículo del Basilisco número 37. Por lo tanto, el artículo de las instituciones es un artículo que hay que tener constantemente presente y que hay que, desde la perspectiva de un materialista filosófico, que hay que tener como los chinos tenían el libro rojo de Mao, por volver a aquella metáfora que tú conocías, pues, y no voy a decir nada más para que el resto de intervinientes puedan participar con holgura. Gracias. Y a lo mejor también estás de acuerdo que la teoría de las ceremonias y la ceremonia del diseño son dos artículos anteriores que están sobre el asunto, claro, como tipo de institución. Sí. Bueno, pues vamos a ver, yo voy a enfocar el asunto del siguiente modo. Yo voy a ver los problemas que tiene el alcance de la idea. El
alcance de la idea. Porque como estamos en una filosofía que toma como clave la simple que, pues las ideas tienen un alcance y entonces se tienen que atener al alcance de esa idea, ¿verdad? No pueden rebasarlo todo y entonces el alcance de la idea yo creo que es a lo que me voy a referir como un problema grave que tiene la propia idea como tal y así lo ve bueno y así lo dice bueno. O sea, el alcance de la idea tiene que ser específico al plano antropológico. Es específico al plano antropológico quiere decir que si es genérico al plano antropológico, pues entonces se confunde, ¿verdad? El problema de los escolásticos, de los géneros respecto a las especies, pueden tener contradicciones y pueden tener especies distintas e incompatibles entre sí. Por ejemplo, en este caso, la racionalidad pues, es un concepto genérico y entonces ya por lo menos tiene dos especies distintas que son incompatibles, que es la racionalidad animal y la racionalidad humana. Y entonces, por eso las instituciones es una idea que está circunscrita al campo antropológico y es específica del campo antropológico, porque si no se confunde con los animales. Entonces, la especificidad de la institución, del alcance de la institución, está dada en el plano antropológico con respecto a un tipo de racionalidad que es la racionalidad humana. Bien. Entonces, el problema que tiene bueno respecto de la historia de la idea de institución es que esta historia pues parte de marcos concretos y se va extendiendo. Por ejemplo, del derecho con Gallo, la Instituta, Quintiliano, etcétera, 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 y entonces va siendo trascendental a las diferentes categorías. Pasa el derecho, pasa a ser objetual, una institución como un edificio, la arquitectura, y luego pasa al plano sociológico. Y entonces el problema que ve bueno es que nadie ha identificado la categoría de institución como una categoría universal al plano antropológico, es decir, el alcance total que tiene al plano antropológico. Este es el primer problema que ve bueno, y entonces él sostiene que sí es la categoría universal al plano antropológico, es universal. Y el segundo problema que tiene es que, como es específico del plano antropológico humano, pues no puede rebasar ese plano. Este es el problema que ve, lo ve como un peligro. Él dice peligro y ve autores que tratan la idea de institución desde un punto de vista genérico, ontológico genérico, como puede ser la idea de sistema que has citado tú. Y entonces, en ese sentido, la institución, el carácter específico de la idea de institución, pues sobrepasa el campo antropológico y ya no vale. La idea de sistema son ontológico-genéricas, la idea de forma, la idea de estructura. Por ejemplo, el sistema puede ser el sistema solar, pero el sistema solar como tal no es una institución. Es la idea de sistema solar conceptualizado por la física lo que es una institución y demás, ¿no? Lo que decías de la estrella polar. O sea, del CAR y todo esto. Y entonces, el peligro, por ejemplo, cita a Poncio, que entiende la institución como un sistema. Entonces, claro, sistemas hay institucionales antropológicos, pero etológicos y cosmológicos, entonces tampoco vale. Tiene que ser específica y tiene que ser propio del bien. Entonces, y a Jarú entiende las instituciones como órdenes, y entonces al modo de Santo Tomás, y entonces los órdenes del ser son institucionales, pues tampoco funciona, eso tampoco vale. Este es el peligro de la idea de institución, que no alcance la universidad del plano antropológico y que se circunscriba al plano antropológico. Bien. Bueno, pues entonces voy al problema. Entonces, el asunto es el siguiente, para que se vea que yo voy al grano con las cosas, y porque es fundamental seguir la sistemática de bueno. Entonces, el problema consiste en que instituciones que cifra bueno del campo antropológico, como por ejemplo son las artes, se sostiene que las artes trascienden el campo antropológico especial y llega a M. Para que todo el mundo sepa a lo que me refiero. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué es un problema esto? Pues eso es un problema porque resulta que hay algunas instituciones que están dentro de la clase de las instituciones que no se circunscriben a la institución, es decir, que no se definen respecto de la institucionalidad de lo que son, sino que rebasan ese plano. ¿Por qué es un problema esto? Esto es un problema porque hay una contradicción entre el elemento de la clase, en este caso de las instituciones, el elemento de la clase y la universalidad de la clase, que se circunscribe al campo antropológico. Entonces es un problema, es una contradicción en los términos dentro del sistema de bueno. No puede haber una contradicción siempre, la contrariedad es entre dos cosas universales, pero la contradicción es entre el particular y el universal. Esto no se puede dar. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates no es hombre. Esa contradicción entre la parte y el todo, eso es lo que no se puede admitir en un sistema, que tenga contradicciones. Bien, entonces, claro, si te ciñes a las características de las instituciones, como dices tú, o sea, con estas que has nombrado, pues resulta que la institución y las artes son morfológicas, son fenoménicas, son corpóreas.
Pero si rebasan el campo morfológico y se traspasan al lisológico, como puede ser la ontología general, pues entonces ya dejan de ser morfológicas. Y entonces se definen no por lo que tienen de institucional, sino se definen por lo que rebasan el plano institucional. Y esta es la contradicción, creo yo. Entonces esto hay que resolverlo de algún modo. Yo creo que esto dentro de un sistema no se puede defender porque rompe el sistema. Y entonces inmediatamente lo que pasa con la lógica, cuando te encuentras una contradicción, todo es posible. Cualquier consecuencia puede ser posible, en la lógica de clases, ¿no? Entonces, si dices, no, por ejemplo, dice, bueno, queremos mantenernos ante todo en la escala positiva, que suele ser utilizada por los antropólogos de campo, una especie que hacemos corresponder con la escala de las categorías morfológicas. Este es el problema, porque la ontología general ya es lisológica. Por ejemplo, MI respecto de M1, M2 y M3 es lisológica, y lo que dice en esto de lisológico morfológico. Y IM es lisológico respecto de MI y E. Entonces ya la lisología es total. Entonces este es el problema al que me refiero. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el arco de racionalidad. El arco de racionalidad que llamamos retomar el problema de la noetología con las figuras de la dialéctica y las instituciones, que son los dos campos donde se retoma este problema, dice bueno que el problema es los tipos de identidad comprometidas en este proceso, en este arco de racionalidad. Se compromete una identidad que es la de partida, una contraposición respecto del medio y una recomposición. Este es el arco de racionalidad propio de las instituciones. O bien, desde el punto de vista interno, ni siquiera ya externo al campo ontológico general, sino interno, ¿no? Una institución respecto de sus partes. Esto es lo que comprende el arco racional. Entonces, desde este punto de vista, es imposible que una institución rebase, porque no tiene contexto, el plano M no es un contexto de la antropología. Tú tienes que basarte en esa antropología. Por ejemplo, la característica geológica que también has citado, la característica geológica le pasa lo mismo. La característica geológica es el valor que tienen las instituciones son valores. Esta es la frase que utiliza, bueno, y que yo utilicé precisamente para hacer la tesis de los valores. Los valores son instituciones, es que son valores marginales. Quiere decir, valores marginales quiere decir que están en función de las operaciones respecto de otras instituciones. Entonces, toda institución tiene un valor respecto de otras instituciones. El valor económico, el valor estético, el valor moral, el valor vital, cualquier tipo de valor se da en una escala, se contrapone otro valor y está dentro del campo antropológico, que es donde adquiere un valor o lo pierde. Entonces, el carácter axiológico es imposible que venga de fuera el carácter axiológico. Por ejemplo, el carácter estético de un arte o de una obra de arte no puede venir de fuera. Esto lo dice, bueno, exactamente así. Dice, su valor axiológico se da en la simploqué. La condición axiológica de las instituciones pueden ser fundamentadas también a partir de la inmanencia del mundo institucional, la inmanencia, no la trascendencia. No se trata de que las instituciones hayan de ser consideradas como bienes susceptibles de recibir valores sobreañadidos procedentes de otro mundo. No, tiene que ser dentro del mundo. Entonces, desde este punto de vista, tampoco es posible que haya un tipo de instituciones que rebasen el campo antropológico. Sí, porque entonces deja de ser, esto es lo que te digo de la contradicción. Entonces, sin embargo, se sigue insistiendo en que las artes, precisamente por ser sustantivas, rebasan el campo antropológico y llegan a la materia antropológica general. Entonces, claro, y que precisamente la sustantividad que tienen viene derivado de estas inconmensurabilidades que se identifican con la materia antropológica general. Entonces, ¿qué ocurre? Si pasan los ensayos materialistas, resulta que de los dos tipos de identidad que están comprometidas en el arco de racionalidad, esta identidad comprometida en las transformaciones, ¿verdad?, de la posición, contraposición, recomposición, pues entonces resulta que la identidad, que es de dos tipos, tiene dos modulaciones, la identidad sustantiva, el autos, y la identidad esencial, el isos, pues esas dos modulaciones, lo sustantivo, lo define, bueno, en los ensayos materialistas, página 286, como la sustancia, por ejemplo, como invariante ontológico de un grupo de transformaciones, dice lo que permanece numéricamente inmóvil en los cambios, los barcos de Teseo y todas estas cosas, este móvil, la mesa, y no como nombre para designar una entidad metafísica, más allá del mundo de los fenómenos. Es un esquema realizado por un contenido, el mismo fenoménico, que preside las situaciones más diversas, es decir, geométricas, físicas, etcétera, etcétera. Y dicen identidad y unidad. La ontología materialista no puede asumir que la unidad y la identidad sean atribuidos trascendentalmente al ser, porque la unidad y la identidad son atributos de la materia ontológico especial.
de la materia del universo, de la que formamos parte, pero no lo son de la materia ontológica general, M, que no puede ser denominada una en sentido positivo, ni menos aún idéntica. Eso lo dice identidad unidad 2. Entonces, quiero decir que lo sustantivo precisamente es este esquema de transformación, este esquema que forma la identidad esencial. Pero resulta que la sustantividad de las artes se pone en las inconmensurabilidades, en las fracturas que se identifica con M. Entonces resulta que se está sustantivando la inconmensurabilidad, porque de ahí deriva su sustancia, su sustancialidad del arte. Entonces se está sustancializando lo que no es sustancia, que es una inconmensurabilidad, que es el problema metafísico fundamental que cita Bueno en el papel de la filosofía. Metafísico es todo aquello que se sustantiva sin ser sustancia. Yo creo que este es el caso paradigmático de problema metafísico que está aquí funcionando con esta interpretación de las artes. Bien, entonces, vamos a ver, ¿y por qué se sigue insistiendo? Esta es la cuestión aquí, yo creo, fundamental. Yo creo que desde el punto de vista del sistematismo, del materialismo filosófico, solamente hay un sitio donde se puede agarrar uno para, que ya lo hemos discutido más veces, para establecer este paso de determinadas instituciones a la ontología general, que es la frase de la entrevista del diccionario Pelayo. Esa frase, la conocemos todos, dice de la entrada 662, dice: las obras del texto sustantivo pueden contemplarse como dadas en el ámbito de la materia ontológica general. Este es el problema. Y yo no creo que haya otra frase semejante en todo el sistema del materialismo filosófico. No lo hay. Esto es una anomalía fundamental dentro del sistema, completo dentro del sistema. Esta frase. Y esta frase yo creo que es lo único que se puede agarrar uno para hacer que instituciones rompan completamente todo el plano morfológico, todo el plano del campo antropológico, el campo ontológico, el campo cosmológico y remita a la materia ontológica general. Esta frase. Entonces, el problema es que esta frase es única completamente dentro del sistema del filosófico. Si alguien encuentra una frase parecida, que unas morfologías se pongan en conexión con la materia ontológica general, yo estoy, que me lo digan y vamos, estoy expectante ante ese problema, porque es una anomalía fundamental tal y como se interpreta, ojo, dentro del sistematismo del materialismo filosófico. Una anomalía total, es una especie de, esto es una singularidad cosmológica. El Big Bang es una singularidad porque todas las constantes del universo desaparecen en el Big Bang. Es algo que dentro del sistema rompe completamente el sistema. Y entonces, esto es lo que se está esperando para todos aquellos que tratan de hacer sistemas materialistas fuera de la escuela y fuera del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Esto es lo que se está esperando, claro. Que el sistema se rompa por dentro o tenga fracturas o tenga contradicciones. Entonces, vamos a ver, yo, claro, he estado buscando, porque dentro del sistema del materialismo filosófico no he encontrado una frase parecida. Bueno, pues sí la hay. Hay una frase parecida. Y además de la misma época, por estos meses. O sea, si la entrevista de Pelayo García a Gustavo Bueno fue del 98, y el prólogo al diccionario de Bueno es de agosto del 98, me he encontrado una frase parecida, en los mismos términos, de noviembre del 98, prácticamente en las mismas fechas. Es una frase que escribe Gustavo Bueno en un artículo sobre el proyecto de Más allá de lo sagrado, del proyecto de mural de Jesús Mateo. Que bueno, fue muchas veces a ver el mural, fue 4 o 5 veces, estuvo muy interesado. El mural de Jesús Mateo, además es una obra impresionante, vienen de todo el mundo a verla. Nosotros hemos estado varias veces allí con él. Es una cosa que yo animo a todo el mundo que vaya a verla. Y entonces dice Gustavo Bueno, refiriéndose a precisamente los mismos términos que utiliza en el diccionario. El problema del fundamento del arte y el fundamento de esa obra en concreto, que es si es la naturaleza, si es la cultura, si es una sacralización o al revés, si es un proceso un fundamento escultural, es decir, los mismos términos con que está analizando el problema de la frase que hemos citado en la entrevista. Bueno, pues aquí dice, bueno, y además se utiliza Schopenhauer, la voluntad infinita, todo esto exactamente en los mismos términos, prácticamente lo mismo, y en las mismas fechas. Entonces dice aquí, bueno, ni siquiera es necesario suponer que son fenómenos, se refiere a lo que ha pintado Jesús Mateo, que dejasen traslucir por sí mismos quiere decir de modo sustantivo, quiere decir que no por la intención del autor, sino que eso es una obra sustantiva, es una obra que es independiente en sí misma, ¿verdad?, aspectos de alguna realidad numénica, o como preferimos nosotros decir, algún aspecto de la materia ontológico general.
Esta es la única frase que he encontrado, pero que niega la del diccionario, tal y como se suele interpretar. Es decir, en las obras de arte y las obras de arte sustantivas no reflejan ni traslucen ningún aspecto de la materia ontológica general. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la materia ontológica general como fundamento o como clave de la sustantividad. Es decir, entonces dice, lo único que podemos decir es que el mural nos ofrece una secuencia infinita no quiere decir que llegue a la materia ontológica general, dice, es decir, circular, de fenómenos que lo primero que es preciso hacer para interpretar es analizar sus contenidos. Aquí está la cuestión, y esta es la cuestión de la catarsis de las artes, que bueno, insiste mucho en estas cuestiones de los análisis de los contenidos. Bien. Entonces, en principio tenemos dos frases que están hablando de lo mismo, del fundamento de las artes, pero que dicen, tal y como se interpreta la primera, dice lo contrario. Aquí está diciendo que lo que estamos aquí viendo entre estos fenómenos artísticos no son aspectos de alguna realidad nouménica, aspectos de la materia ontológica general. Esto lo tienes todos al final prácticamente del artículo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto es más grave todavía, porque si bueno, tiene una contradicción entre una institución y algo que rebasa el plano institucional, eso es una contradicción, resulta que ahora tiene una contrariedad, porque hay una frase que dice una cosa y otra frase que dice lo contrario. Y entonces el sistema también se va por ahí. Es decir, que es lo que se suele decir de, bueno, es que bueno no tiene una estética, es que bueno no tiene no sé qué, y entonces parece que bueno no se entera de las artes, bueno no comprende las artes, bueno se lía con las artes, no sabe qué hacer con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que no, en absoluto. Es decir, lo que hay que corregir es la interpretación de tal y como se interpreta la entrevista del diccionario. Esto es lo que hay que interpretar, esto es lo que hay que corregir. Y hay que corregirlo de dentro del sistema. Es decir, ámbito de la materia ontológico general se puede interpretar de dos maneras. O bien que ámbito de la materia ontológica general, ámbito se identifica con la materia ontológica general, entonces las obras de arte conectan con la materia ontológica general, forman parte de la materia, hay que entenderla de la materia ontológica general, porque ámbito es la materia ontológica general, que es el genitivo subjetivo, o bien ámbito de la materia ontológica general se interpreta en el sentido, en el subjetivo objetivo, que es que ámbito de la materia ontológica general es lo que no es materia ontológica general. ¿Se entiende el asunto? Si ámbito de la materia ontológica general se identifica con la materia ontológica general, entonces las artes conectan con la materia ontológica general. Pero si ámbito de la materia ontológica general se entiende como el ámbito de la materia ontológica general, como si dijésemos el ámbito de esta sala, es lo que está fuera. Entonces, ese ámbito de la materia ontológica general yo creo que hay que entenderlo como lo que no es materia ontológica general. Y entonces ya no hay ningún problema. Y entonces, claro, intentando ver cuándo utiliza bueno la idea de ámbito en cuestiones ontológico generales, la idea de ámbito en cuestiones ontológicas generales, resulta que cuando se introducen las ordenaciones básicas de la ontología general, que es la introducción a la filosofía presocrática del 74, la introducción es cuando se introducen las tres ordenaciones básicas de M, I, E y M, que es la explicación de toda la historia de la filosofía. O sea, es una cosa impresionante, es una cosa impresionante lo sencillo que es hacer una historia entera de la historia de la filosofía con tres ideas y sus ordenaciones básicas. Está en función de la posición del ego trascendental y todo eso que sabemos todos, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que aquí, en la física presocrática, en la introducción, dice, bueno, en cualquier caso, una historia de la filosofía desde dentro no es una historia que pudiera desinteresarse por el material de los poetas, teólogos, astrónomos o matemáticos, el material de los poetas, etc. Este material deberá seguir siendo considerado por la historia interna de la filosofía, pero justamente como material, como expresión del ámbito, como más tarde diremos. Es decir, este material de poetas, teólogos, astrónomos, etc., es la expresión del ámbito. Este es el ámbito al que se va a referir Gustavo Bueno de la materia ontológica general. Dice luego, llamaremos ámbito de una filosofía al conjunto de círculos de conciencia que la rodean, así como al conjunto de las determinaciones básicas que configuran estos círculos. Es decir, el ámbito de la filosofía son tres ámbitos, la antigua, la medieval y la moderna. Esos son los tres ámbitos que determinan la ordenación y la semántica de las propias ideas que están ahí en juego. Entonces, el ámbito de una filosofía yo entiendo aquí como las instituciones de poetas, de teólogos, de astrónomos, de matemáticos. Son esas instituciones, ese es el ámbito de la materia ontológica general, del ámbito de las ordenaciones de la materia ontológica general. Eso es lo que las definen, las que las sitúan, es decir, el mundo y las transformaciones que hay dentro del mundo, una de cuyas transformaciones precisamente son las artes. Están aquí determinando ese ámbito.
dice, bueno, al ámbito de una filosofía pertenece sin duda la religión y la ciencia de una época, la estructura política y la económica. Esto es a lo que se está refiriendo, como percibir a las artes sustantivas desde la perspectiva del ámbito de la materia ontológica. El ámbito es esto. El ámbito es las estructuras del mundo, las instituciones del mundo que determinan la posición de las ideas ontológicas generales. ¿Por qué? Porque cada una de estas ideas cambia, su interpretación, su semántica cambia en función de estos ámbitos. No es lo mismo M en la ontología antigua que en la medieval, que se identifica con E, con Dios, de a la moderna, donde queda supeditado, el E queda supeditado a M. Entonces, aquí dice, estoy hablando de la metafísica presocrática de la introducción, del 74. Dice, las ordenaciones de las ideas que se ponen en correspondencia con las épocas históricas, es decir, con el ámbito general atribuido a estas épocas, se llamarán ordenaciones básicas, en tanto que ellas se suponen determinadas por estos ámbitos. Están determinadas, y todas las filosofías y toda la historia de filosofía y todos los sistemas económicos están determinados por estas instituciones que van cambiando a lo largo de la historia y van variando la propia estructura de la materia de las ideas ontológicas generales. Entonces, dice, bueno, leer más textos, pero bueno, yo creo que ya está claro la idea. Las relaciones constitutivas de las ordenaciones básicas se atribuirán al ámbito mismo de cada sistema. Es decir, la filosofía no nace de la cabeza de nadie ni viene de Dios, sino que la filosofía viene del plano del mundo tal y como se está dando. Y los sistemas filosóficos se hacen cargo de este plano del mundo, y ese plano del mundo es precisamente el orden institucional de todo el material de teólogos, políticos, economistas. Ese es el ámbito. Entonces, ya no tenemos por qué identificar ámbito con la materia ontológica, al contrario. La materia ontológica tiene un ámbito desde el cual adquiere su significado y su ordenación básica. Y esto es el propio mundo. Entonces ahora ya no tenemos por qué entender las instituciones rebasando el campo antropológico, porque es la racionalidad humana el plano fundamental de donde se construyen los sistemas filosóficos, que también son institucionales. Por ejemplo, el materialismo filosófico no se puede construir en la época griega. Hay que esperar a que estas instituciones, como pueden ser las artes, tengan un desarrollo histórico y den con un ámbito distinto, que es el mundo moderno, donde puede elaborar su filosofía, la filosofía de bueno como cualquier otra. Bien, entonces, yo quiero decir, la idea de arte, entonces, en cuanto a institución, como las demás, con las mismas características, no puede rebasar el campo antropológico. Por eso, lo sustantivo se entiende por bueno, y lo dice precisamente así, como el paso del eje circular al eje radial. Estamos dentro del plano antropológico y no ocurre nada. No hay ningún problema, ni ninguna contradicción, ni encontramos contrariedades entre el texto de Jesús Mateo y el anterior de la entrevista, de unos meses anterior o por esa época. Entonces, claro, ¿cómo hay que entender esto? Pues como yo ya lo dije en Salamanca, que yo creo que es lo único que he encontrado de idea general de arte sustantivo. La única idea general de arte sustantivo que dice, bueno, que es la entrada 648 del diccionario, que es la entrevista. Dice, la filosofía del arte busca la determinación de los criterios según los cuales podemos considerar a productos culturales tan heterogéneos como música, teatro, escultura, es decir, las categorías artísticas, como modulaciones de la idea general de arte sustantivo. Son modulaciones de la idea general de arte sustantivo. Es decir, si son modulaciones, quiere decir que la idea general de arte sustantivo no tiene contenido propio independiente de esas modulaciones. Es decir, las modulaciones de la idea de arte sustantivo agotan la idea de arte sustantivo. Es decir, la música, el teatro, la escultura o las categorías artísticas. Entonces, en el propio diccionario se puede ver lo que significa modulación. El concepto o idea general, en este caso arte sustantivo, no puede utilizarse con abstracción de sus modulaciones, no puede utilizarse con abstracción de las categorías, sino que se aplica inmediatamente a ellas, es decir, se agota en cada una de las categorías. Luego, la arte sustantivo no es nada al margen de estas categorías, y claro, cuando estamos hablando de categorías artísticas ya nos movemos dentro de los ejes del campo antropológico. Yo creo que esta es el único modo de salvar estas contradicciones y estas contrariedades que permiten que el sistema sea un sistema y no esté roto, como se pretende decir, desde posiciones ajenas al materialismo filosófico, como puede ser el materialismo discontinuista o puede ser el materialismo fenomenológico de Hidalgo Urbina o cualquier otra cosa, que son todas estas derivaciones del materialismo filosófico, todas están alrededor de la idea de materia.
todas. Es decir, es el punto que ven ellos donde pueden desbordar, o pretenden desbordar la filosofía, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Entonces, concluyo. Entonces, el asunto es que la coherencia y la cohesión del sistema, que es obligatorio, porque en cuanto tiene contradicciones o contrariedades ya no es un sistema, solamente se puede ver desde este punto de vista. Desde el punto de vista de las disciplinas, el ámbito de una disciplina, la simploqué en la que se mueven unas y otras, y entender esta cuestión de lo que hace sustantivo al arte no como algo externo al campo antropológico, sino interno al campo de racionalidad, al campo ontológico y a todos estos asuntos. Gracias. Muy bien, lo primero de todo, agradecer a Gustavo Bueno Sánchez su invitación a estos encuentros y después excusarme porque en mi contertulio me ha puesto en un compromiso. Entiendo que ahora mismo los asistentes y quizá también Marcelino pues quieran entrar en polémica con Luis Carlos y sin embargo yo voy a tratar otro tema que en principio no tiene ninguna relación, al menos inmediatamente. Y sin embargo también polémico en cierto modo, como veremos. Entonces, yo lo que voy a tratar primeramente es la relación entre la naturaleza y la cultura en relación con la cuestión del feminismo. Entonces, el artículo clave que yo voy a utilizar como base es... ¿Qué es eso? El artículo que voy a utilizar como base es La etología como ciencia de la cultura, de Gustavo Bueno, y principalmente voy a tratar la relación que tienen las instituciones con la realidad biológica y etológica y el tratamiento que da Bueno a esta cuestión. Entonces, Bueno distingue dos modos de las palabras continuidad y discontinuidad, que son el modo genético y el modo estructural. Entonces, Bueno establece que entre la naturaleza y la cultura, bueno, evidentemente yo aquí voy a limitar a reproducir las conclusiones del artículo sin aportar la fundamentación, que sin embargo sería lo verdaderamente interesante tratar, pero para eso ya pueden ustedes acceder al artículo mismo. Como decía, Bueno va a concluir que entre naturaleza y cultura hay una continuidad genética, es decir, entiende que el orden cultural no surge de la nada, sino que es algo que surge, digamos, históricamente, utilizando historia en un sentido muy amplio que significa únicamente temporalidad, en una serie de especies y en particular cuando nos referimos a las instituciones culturales, en una especie muy determinada que es Homo sapiens, en un momento relativamente determinado con bandas de cazadores-recolectores que posteriormente se sedentarizan, etc. Pero al mismo tiempo, como digo, partiendo de esta continuidad genética, que es una constatación de hecho, hay también una discontinuidad estructural. ¿Qué significa esta discontinuidad estructural? Que desde las componentes, desde los aspectos que definen esa realidad biológica y etológica propia de los animales no humanos y también del Homo sapiens en estado primigenio de naturaleza, si es que tiene algún sentido expresar la cuestión en estos términos, no se puede dar cuenta de las estructuras o componentes de las culturas más avanzadas y civilizadas posteriores. Es decir, que podemos aplicar el enfoque etológico o el enfoque zoológico para analizar las instituciones culturales humanas, y de hecho esta aplicación no solamente es legítima, sino que en ciertos contextos es incluso necesaria, como coto precisamente las aspiraciones, por ejemplo, del idealismo, pero esta reducción va a ser siempre precisamente una reducción, es decir, una abstracción de ciertos componentes genéricos que ponen en relación al hombre, al Homo sapiens, con otras especies animales y sin embargo no dan cuenta de la complejidad de esas mismas estructuras o esas mismas instituciones culturales en lo que tienen de concreto como tales instituciones. Bien, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en la cuestión del feminismo? Vamos a añadir una segunda materia en relación con esta cuestión, que es la oposición entre el materialismo y el idealismo de la cultura, que expone Bueno en el mito de la cultura. Entonces, una vez que ya presuponemos que, digamos, la cultura o el conjunto de instituciones ordenadas en círculos, morfodinámicamente concatenados, etcétera, tiene cierta sustancia en el sentido de que no se reduce a esas cuestiones biológicas y demás, pues Bueno distingue entre el materialismo entendido en el sentido precisamente que reconoce la aplicabilidad de ese enfoque etológico y al mismo tiempo la existencia de legalidades de un cierto determinismo en el contexto de esas instituciones, del idealismo que apela más bien a, por ejemplo, la idea de creación, es decir,
la cultura como una creación del hombre y que resultaría de una inversión teológica, es decir, de la aplicación de ciertos esquemas que proceden de la teología católica, en concreto la creación a partir de la nada. Esto se aplicaría ahora mismo, a partir del idealismo alemán, a la creación que vendría el hombre, ¿no? Y que sería la cultura. Entonces, evidentemente, pues bueno, en esta cuestión adopta la posición materialista. Ahora vamos en concreto a la cuestión del feminismo. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener desde esta perspectiva estas dos oposiciones que hemos tratado entre continuismo, discontinuismo, genético, estructural y materialismo e idealismo de la cultura? Pues principalmente la feminidad y la masculinidad, entendido como el conjunto de normas que definen lo que un hombre tiene que hacer en cuanto hombre, una mujer tiene que hacer en cuanto mujer. Pues, por ejemplo, si se considera que llevar falda es femenino o es masculino porque es el kilt, o si el hombre tiene que hacer la caza mayor, o si la mujer porque no realiza la caza mayor en tales culturas. Pues el enfoque sobre esta serie de cuestiones pues va a ser un enfoque principalmente institucional. Es decir, vamos a suponer que son instituciones y que son instituciones que tienen un cierto carácter determinista. Entonces, ¿a qué se opone esta concepción que yo aquí me estoy limitando a esbozar de una manera muy superficial, pero que en algunos casos pues sí que he presentado en anteriores trabajos, o en otros casos no los he presentado, pero los presentaré en el futuro? Y esta es una manera, digamos, de conducirme muy orteguiana, apelar a futuras publicaciones, pero no tengo más remedio en este caso. Pues principalmente va a oponerse, en primer lugar, contra el reduccionismo etológico, es decir, contra la presunción de que la masculinidad o la feminidad se pueden reducir a un conjunto de pautas de conducta que serían meramente pues etológicas y que por tanto debieran ser absolutamente idénticas en todas las culturas del mundo. Porque lo importante, digamos, la sustancia de esa feminidad, de esa masculinidad, se podría encontrar en algo que es puramente biológico. Entonces, ¿quién sostiene esta posición? Pues en concreto Roxana Kramer. Más recientemente Santiago Armesí en redes sociales ha empezado a defender este tipo de posiciones, o también José Manuel Rodríguez Pardo, también en cortos relacionados con su revista Metabasis, ha empezado a defender posiciones de este tipo. Estoy pensando en hablar de la masculinidad o del hombre y en general todo lo que está relacionado con el varón en términos, por ejemplo, de macho alfa y macho beta, o hablar de la mujer como que tiene la mujer como una unidad absoluta, que tiene una tendencia hibristofílica a buscar hombres malotes, digamos, en términos de selección de pareja por parte femenina, ¿no? Entonces, yo creo que esta, digamos, interpretación de la feminidad o de la masculinidad pues es excesivamente simplista. Primeramente, deriva de una vulgarización de una serie de teorías de la psicología evolucionista centradas en un aspecto muy concreto, que es el de la selección de pareja, porque la feminidad y la masculinidad en realidad admiten un enfoque bastante más amplio, que ni siquiera se corresponden exactamente con este tipo de discurso. Estoy pensando en David Buss, en Helen Fisher, en Franz de Waal, en Jared Diamond, y en concreto voy a citar un pasaje del recientemente difunto Franz de Waal, quien en su libro Diferentes, en relación con otro libro anterior que se llama La política de los chimpancés, señalará lo siguiente: después de que incluyera mi libro entre las lecturas obligadas de los miembros del Congreso, la etiqueta macho alfa comenzó a ganar adeptos en Washington DC. Vino a aplicarse a los líderes con una personalidad odiosa. Los alfas son matones que nunca dejan de hacer sentir a todo el mundo quién es el jefe. Los títulos actuales en la sección de libros de negocios son reveladores como Conviértete en el macho alfa, cómo ser un macho alfa, dominar tanto en la sala de juntas como en el dormitorio y vivir la vida de un completo cabrón. Pero la imagen popular del macho alfa no se corresponde con el uso del término por parte de los primatólogos. El macho alfa no es más que el macho de más alto rango, con independencia de lo horrible o amable que sea su comportamiento. Igualmente, todo grupo tiene también una hembra alfa. Solo puede haber un alfa de cada sexo. La mayor parte del tiempo no son matones, sino más bien líderes que mantienen la cohesión del grupo. Y es decir, que el macho alfa no se define porque aterroriza al resto, es un matón, etcétera, sino más bien por lo contrario. Es decir, los mecanismos que a nivel etológico determinan que un macho del grupo se convierta en alfa, primate, son más bien pues generosidad, poder coordinar a ese grupo pues frente a otros grupos, etc. Y luego pues continuaría señalando diferencias entre el ámbito humano, como psicoevolucionista quiero decir, por qué no aplica esas categorías puramente etológicas al ámbito humano. Entonces, pues como digo, esta psicología evolucionista es bastante diferente de lo que después pues, puedan decir pues
Santiago Armesilla o Roxana Kramer. Hay una diferencia entre ambas cosas, ¿no? Y también, pues, por criticar a lo primero o a lo segundo, no debería también criticarse a lo primero, pues son niveles diferentes. Bien, y la segunda posición contra la que esta teoría pues se articularía sería la mayoritaria en el ámbito del feminismo, que es el liderismo de la cultura. Es decir, el entender que las instituciones culturales relacionadas con los sexos no tienen ningún tipo de determinismo ecológico, productivo, geopolítico, etcétera, sino que son algo puramente arbitrario o, al menos cuando admiten cierto determinismo, reductible únicamente a lo que Bueno denomina el eje circular, es decir, a la lucha de los sexos, que es algo que el hombre ha generado explícitamente para oprimir a la mujer. ¿En qué teóricas del feminismo estoy pensando? Principalmente Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Betty Friedan, Kate Millett, Judith Butler o Margaret Mead. Como ejemplo voy a citar un texto de Margaret Mead en Sexo y Temperamento, en el que analiza diferentes tribus y que posteriormente dio lugar a sendas polémicas porque se problematizó con cierto fundamento los materiales etnográficos que Margaret Mead había recogido en esas tribus. Es decir, Margaret Mead, por ejemplo, iba a una tribu y tomaba ciertos elementos como prueba de que en esa tribu no había roles de género. Es decir, los hombres y las mujeres hacen lo mismo, la mujer tiene libertad, etc. Pero cuando van otros antropólogos a esas tribus, se encuentran que algunos de estos materiales, pues, por ejemplo, no eran así exactamente, porque preguntan a los informantes y les dice otra cosa totalmente distinta, incluso con apariencia de que esos informantes, y esto es un poco jocoso, le habían dicho a Margaret Mead cosas distintas de lo que es la realidad para reírse de ella. Al ser mujer, en parte también, los de esa tribu no la toman tan en serio como si fuese un antropólogo hombre. Y para colmo, los materiales que la propia Margaret Mead daba, aun dándoles credibilidad, sin embargo, pues no atestiguan exactamente una igualdad de los roles de género. Porque dice cosas como que si la mujer la pillan en adulterio, la pidan y la matan por consiguiente. Y toda una serie de diferencias también en cuanto a labores productivas, etcétera, que evidentemente pues no son igualitarias en absoluto y que incluso serían mucho menos igualitarias que la sociedad norteamericana actual o, por extensión, también la española. Bien, yendo al texto de Margaret Mead como ejemplo, dice: el material reunido sugiere que muchos, si no todos, de los rasgos de la personalidad que llamamos femeninos o masculinos se hallan tan débilmente unidos al sexo como lo está la vestimenta, las maneras y la forma del peinado que se asigna a cada sexo según la sociedad y la época. Los hechos observados están totalmente a favor de la fuerza del condicionamiento social. La historia de la definición social de las diferencias sexuales está llena de tales arreglos arbitrarios en el campo intelectual y artístico, pero a causa de la supuesta congruencia establecida sobre la base fisiológica del sexo y las características emocionales, estamos menos capacitados para aceptar que se ha hecho también una selección similar y arbitraria entre los rasgos emocionales. Entonces aquí tenemos pues, varias palabras clave. De un lado, dice que llamamos femeninos ya enfoca una perspectiva más nominalista, es decir, que en el fondo la feminidad o la masculinidad son un nombre, pero no tienen una realidad ontológica detrás de ese nombre. Luego dice que están tan débilmente unidos al sexo como está la vestimenta, con lo cual pues ahí está yuxtaponiendo, digamos, los rasgos etológicos, originarios, etcétera, y sobre ellos se sobreañade unas instituciones que son una ilusión, que no tienen ningún peso por sí mismo y que son intercambiables como uno se cambia de ropa. La feminidad es como si uno se cambia de ropa y ya me pongo la ropa de una mujer, pues ya soy mujer o soy femenino. Ese tipo de perspectiva, ¿no? Y luego el tercer rasgo clave es arbitrario, en relación con condicionamiento social. Y entonces, aquí, claro, la dificultad es la siguiente. Si las legalidades que rigen la feminidad o la masculinidad no son etológicas, pero tampoco son arbitrarias, porque al final condicionamiento social en este contexto significa todo y no significa nada. Quiere decir, es cultura. Ya, pero es cultura, pero ¿de dónde sale eso? Y en ese sentido, bajo ese falso dilema, pues los que intentan responder a él dicen, pues entonces como hay un determinismo, ese determinismo lo buscan en la biología o la teología. Pues no necesariamente. Entonces, ¿dónde podría estar ese determinismo? Pues en considerar la feminidad o la masculinidad como rutinas victoriosas, que son victoriosas precisamente en la medida en que esas conductas se hacen funcionales y de manera que se refunden, es decir, no hay una discontinuidad genética entre ambos aspectos, se refunden las pautas etológicas previas, pero lógicamente en direcciones virtualmente diversas. Es decir, siempre se pueden encontrar ciertos rasgos genéricos abstractos comunes a todas las culturas, pero también otros rasgos que son específicos de diversas culturas y en todo caso no se pueden reducir a esos rasgos abstractos. Y el determinante principal pues no va a estar tanto en la naturaleza como en condiciones productivas y geopolíticas.
y también pues en relación con la producción ecológicas, es decir, está relacionado con si es una sociedad de cazadores recolectores o si es una sociedad cuya fuente principal de alimentación es la pesca, la caza o es la agricultura, o posteriormente el capitalismo industrial también va a suponer una transformación. También la geopolítica, pues por ejemplo a nivel de la Rusia estalinista y pre-estalinista, ahí se puede ver cómo en los inicios de la Rusia bolchevique, antes de Stalin, hay una relativización absoluta de las normas implícitas con la masculinidad y la feminidad, pero en cuanto llega a la guerra, de nuevo Stalin se ve obligado a, por ejemplo, prohibir el aborto, se refuerzan esas normas y entonces pues ahí evidentemente el componente geopolítico está muy presente y desde luego pues también una división del trabajo social por sexos, que esto es algo que además está ampliamente, quiero decir que no es algo que esté inventando, sino que está ampliamente ya estudiado en la literatura antropológica, lo que pasa que en otros autores y también autoras en algunos casos que no provienen de esa influencia quizá del feminismo o que tienen una influencia más indirecta. Y en el sentido pues de que hay ciertos rasgos que conviene a la tribu que hagan las mujeres y ciertos rasgos que conviene a la tribu que hagan los hombres. Pues por ejemplo, conviene más que en la actividad de protoguerra sean los varones los que vayan a la guerra, pero no las mujeres. ¿Por qué? Pues porque si en la guerra posteriormente fallecen algunos de esos hombres, no pasa nada porque esas mujeres, digamos, lo que decía Marvin Harris, un varón, 10 mujeres, 10 niños al año. Una mujer, 10 hombres, un niño al año. Entonces, las mujeres que quedan en el hogar y no mueren en la guerra dan lugar a recambios. También no pueden ir a la guerra porque si tienen que estar dando de amamantar a las crías, pues evidentemente eso no pueden hacer en un contexto de guerra que implica grandes viajes. La caza mayor, pues prácticamente tendría una explicación semejante. Sí. Entonces, este tipo de legalidades son las que operarían más que legalidades puramente teológicas o del ámbito de la llamada naturaleza. Y luego, pues también desde esta perspectiva se podría explicar que actualmente ya no tenga tanta importancia funcional la división de roles o las diferentes normas ligadas a los sexos, pues y actualmente se puede ver en la ecualización que se produce, pues ya no hay, podemos decir, ya no hay hombres ni mujeres utilizando una fórmula paulina, sino personas. Igual que ya no hay estamentos, ya no hay clases sociales, ya no hay españoles, franceses ni alemanes, sino que ahora todo se sume en la persona. La cuestión está en que, claro, también en el caso de la sociedad española actual, pues esto quizá pues habría que darle un enfoque también de cómo la estructura económica y también ciertas posiciones, pues digamos también geopolíticas, etcétera, la transformación que se ha surgido que se ha venido dando en esas posiciones, pues de, por ejemplo, ausencia de guerra durante varias décadas, han determinado, por cauces, como digo, deterministas, esa transformación no tanto a causa del feminismo, sino a causa de legalidades en principio trascendentes de ese feminismo y que posteriormente se canalizarán a través de él, que es un poco la inversión que Marvin Harris establece a ese propósito. Es decir, no es el feminismo el que logra la igualdad, sino una serie de condicionantes en principio trascendentes los que a través del feminismo actúan. O bueno, también Marvin Harris lo interpretó en un sentido más mecanicista, pero bueno, interpretado de la manera más generosa, no mecanicista, vendría a ser esa la idea, ¿no?, completándose su teoría. El tratamiento que yo aquí he formulado también está presentado de una manera muy solvente y admirable por Javier Pérez Jara en su libro La filosofía de Bertrand Russell, cuando trata la cuestión de la sexualidad y del patriarcado. Bien, y luego tenía aquí preparada una segunda temática más abstracta y no tan ideológica y demás, que yo hubiese preferido exponer, pero bueno, en cualquier caso la voy a dejar en el banquillo para no agotar más tiempo y poder tratar el tema de las artes. Y ahora ya tratando el tema de las artes, voy a hacer una intervención muy breve para intentar aportar cuál es mi visión a propósito de la teoría que ha expuesto Luis Carlos. Entonces, yo, por mi parte, en relación con la cuestión de la sustancia, en relación con las artes, estoy de acuerdo desde luego. Tampoco creo, no lo sé, que me lo corrija si acaso después está dispuesto, tampoco creo que Zulia opine una cosa distinta en este sentido, ni tampoco Tomás, ni Caich, etcétera, ni Marcelino. Es decir, yo estoy de acuerdo, lógicamente, en que la sustancia es algo que se predica de cada arte individualmente, que no se puede predicar de las artes en abstracto, en general, aunque sí que creo que tiene que haber alguna idea general de arte, aunque sea una idea, digamos, análoga, de proporcionalidades, una idea funcional, todas las acotaciones que pongamos, pero de hecho decimos arte, entonces lo decimos en cierto sentido. Bien, lo que pasa es que no estoy del todo de acuerdo con que la sustancia, por ejemplo, cuando hablamos de música,
sea algo metafísico. ¿En qué sentido yo entiendo la sustancia cuando hablamos de la música? Pues principalmente como algo que está, digamos, no afuera de la cultura o afuera del hombre por sí mismo, sino algo que está en las categorías musicales, es decir, ritmo, armonía, melodía, contrapunto, textura, y a su través en las obras. O a la inversa, en las obras y a su través en las categorías musicales. Porque en las obras se expresan ciertas categorías sin las cuales no existen esas obras, es decir, no podemos hablar de una sonata de Mozart sin la forma sonata. Y a la inversa, pues no existen categorías musicales más que en tratados muy genéricos que generalmente se dan a posteriori de la propia actividad artística, sino en tanto que esas categorías se expresan en las obras concretas. Y entonces esta acepción de sustantividad que yo entiendo no significa, como digo, trascendencia por sí mismo, sino precisamente inmanencia. Es decir, inmanencia, pero en el sentido de que precisamente las categorías musicales no son reductibles a legalidades sociológicas ni psicológicas y, por tanto, no son reducibles al ámbito a que comentaba en relación con la filosofía. Y además yo pienso que realmente son dos cuestiones muy relacionadas y sería interesante poner en relación la metafísica presocrática con el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Porque, de un lado, en la metafísica presocrática efectivamente desarrolla la idea de ámbito, pero también en el libro que comenta el papel de la filosofía en el conjunto del saber, habla de la sustantividad de la filosofía. Y yo creo que esta idea de sustantividad tiene también mucho que ver con las artes, en el sentido de que efectivamente es únicamente en el contexto, en el ámbito, donde puede tener lugar la filosofía o donde puede tener lugar la música, y sin embargo, pues esas categorías musicales que yo comentaba, o las obras, y por tanto la forma concreta que tienen esas obras, no son reductibles a esas legalidades. ¿Y qué quiero decir con esa irreductibilidad? Pues que, por ejemplo, va a haber siempre, si se trata de la sociedad española del siglo XVI, va a haber como principal producción siempre una producción religiosa, porque el principal mecenas en el siglo XVI en España es la Iglesia Católica a través de las catedrales y las colegiatas. Y también, en parte, la corte de los reyes católicos de Carlos I y de Felipe II, pero más orientada hacia su capilla que hacia música profana, aunque también, pero principalmente hacia música religiosa. Entonces, evidentemente, hay una condición ambiental clara. Ahora bien, cuando hablamos de la misa de Requiem de Tomás Luis de Victoria, o hablamos de un motete, pues las relaciones de contrapunto que sean entre esas partes, tú no puedes explicarlas desde categorías sociológicas o desde el poder de la Iglesia Católica. Digamos que eso te exige analizar desde categorías específicamente musicales. Entonces, en ese sentido, el motete o la misa de Requiem va a subsistir en un entorno muy determinado, pero sustantividad quiere decir ese grado de inmanencia que tiene esa obra y esas categorías que están expresas en esa obra, que no se puede reducir a esas legalidades externas, a esas legalidades trascendentes. Y por consiguiente que la música clásica o la llamada música clásica no se puede reducir, pues, por ejemplo, como hacen estas tendencias más llamadas posmodernas, que se reduciría a ser una música blanca, europea, hecha por hombres, colonialista, capitalista, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa que tiene cierta sustantividad y no otra cosa, no que viene de Dios. Y también en relación con la idea de material ontológico general, yo entiendo la idea, o sea, cuando Bueno dice que las obras de arte remiten a M, de un lado, estoy de acuerdo con David Alvar González y también entiendo que lo ha concedido Vicente, con que no es algo específico de las artes sustantivas, el remitir a M, porque todo estroma remite en cierto sentido a M, pero yo creo que cuando Bueno se refiere a eso, lo que quiere decir es que las obras que llamamos de arte sustantivo tienen un no sé qué, que llama el Padre Fijo, en el Teatro Crítico Universal, precisamente a propósito de la música. Es decir, que tienen algo que es difícil de categorizar, porque cuando utilizamos cierto aparato analítico para intentar dar cuenta de la sustancia de esa obra, pues nos encontramos con que ese aparato analítico que nosotros estamos proyectando no la agota. Y no la agota quiere decir que notamos y sentimos con cierto fundamento, se supone, que efectivamente esa obra tiene algo que trasciende ese análisis que nosotros estamos realizando, que ese análisis no deja de ser una abstracción de algo que es más importante, más profundo. Y yo creo que esta interpretación pues no tendría por qué ver con la acción de un Dios externo o algo parecido. Y también, lógicamente, estaría de acuerdo en que, en ese sentido,
pues las artes, o por lo menos la música, a pesar de que tenga cierta objetividad, y cierta objetividad significa que no se reduce a esos componentes subjetuales, no va a alcanzar la objetividad que pueda tener una ciencia, donde esa segregación que dice bueno, pues a pesar de que también se da en cierto sentido en la música, va a alcanzar un grado, digamos, límite superior, en el cual pues efectivamente esa trascendencia pues ya se realiza de manera más perfecta, si se puede decir de esa manera, entendiendo esa sustantividad, esa objetivación, no como un absoluto, sino como también algo que admite diferentes grados. Pues yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo completamente, prácticamente en todo. Lo único, esa alusión a no sé qué, pues es una idea oscura y confusa para explicar, precisamente para no poder explicarlo, pero no es una razón por sí misma, ¿no? Es un modo oscuro y confuso de aludir a la cuestión. Además, hay otro texto de Bueno que hace relación a las instituciones, que es la diferencia entre el momento técnico y el momento nematológico, que no está aquí, que no está en este artículo, democracia y corrupción, y que yo creo que es fundamental para este asunto. Entonces, si las obras son instituciones, pues se reducen a estos dos momentos, al momento técnico, que a lo mejor alguien no lo puede saber o no puede entenderlo, o a lo mejor alguien enseña a otro y no llega a su maestría o lo que sea, y ahí puede haber un componente del no sé qué en el plano técnico, sencillamente. Es que hay gente que sabe hacer las cosas mejor que otros, incluso aunque no se sepa exactamente lo que hace. Es decir, un jugador de fútbol que se pone a regatear, yo no creo que esté sabiendo lo que está haciendo. Está haciendo un no sé qué que no lo puede hacer otra persona. Pero, quiero decir, por hacer una alusión a algo, pero no es una razón el no sé qué. Quiero decir, es sencillamente pues reconocer cierta ignorancia del asunto. Porque el no sé qué ese yo creo que más bien tiene que ver con el plano nematológico, que son las ideas que están incorporadas como contenidos dentro de las obras. Esos contenidos, yo creo que ese es el plano del no sé qué, que es fundamental aquí, que es estos paralelismos que hay entre las artes y la filosofía prácticamente a lo largo de toda la historia. Lo que hay una cosa que, desde luego, es curiosa en Bueno, pero termino ya, es que cuando estás hablando del arte religioso, que se supone que es arte sustantivo, ¿verdad? Toda la música religiosa, pues la pintura religiosa, etcétera, ¿no? Pues resulta que dice Bueno, en la entrada 677, que no es arte sustantivo. Se dice que habría que concluir que en las religiones terciarias, se refiere al Islam, al cristianismo y al judaísmo, las artes dejan de ser sustantivas y se convierten en artes serviles o instrumentales de los sacerdotes o de los fieles, lo que no significa que ellas hayan de perder toda su sustantividad. Simplemente lo que habría que concluir es que la sustantividad de las artes religiosas terciarias del cristianismo ya no será religiosa, numinosa, aunque pueda seguir siendo en muchos casos sagrada, es decir, fetichista o santa. Es decir, la sustantividad que tiene el cristianismo es fetichista o santa, pero no religiosa. ¿Por qué? Yo la explicación que doy a esto es porque el criterio que hay que utilizar aquí no es mi interpretación o la interpretación que sustantiva algo, sino que el criterio que hay que entender para la sustantividad de algo es el propio materialismo filosófico. Porque si no estamos utilizando criterios ajenos al materialismo filosófico. Y el materialismo filosófico no entiende que el arte terciario, o sea, la religión, no que haya religiones terciarias. Las religiones son respecto de los animales y la divinidad de las obras viene de los animales, de los númenes. Entonces, la religión propiamente no es religión. Hay cuestiones santas o fetichistas en el cristianismo. Si no, no hay manera de entender esta frase de la entrevista. No sé si se ve el asunto. Claro, es el propio criterio de lo que es sagrado, el criterio que pone aquí Bueno para determinar lo sustantivo de un arte o otro. No viene de interpretaciones subjetivas o interpretaciones de otro tipo, o de culturales o interpretaciones, sino que es el materialismo filosófico el criterio último aquí para decir estas cuestiones. La sistemática del materialismo filosófico. Bueno, vamos a ver. Bueno, Luis, yo quería plantearte una cuestión, ¿no? Porque
Siguiendo tu argumentación, me ha surgido la duda de hasta qué punto puede ser que pruebe más de lo que queremos, ¿no? O sea, tu argumentación, si uno la da por buena, me entra la siguiente duda, que puede ser que pruebe demasiado. Quiero decir, si no se puede desbordar el espacio antropológico y ningún material antropológico puede, por así decir, remitir a M, claro, a mí el riesgo que yo le veo a eso es el mundanismo, es decir, en que nos quedamos en MI, ¿no? Y claro, la posición del materialismo filosófico es MI, contenido en E, contenido en M. Entonces, la única manera que yo veo de salvar a eso es decir, es que no veo contradicción en que un material antropológico pueda remitir a M, en tanto en cuanto MI también forma parte de la materia ontológico general. Es decir, la materia ontológico general es MI y algo más, ¿no? Entonces, por eso, y lo que no es MI, ¿no? Es la que hace, como lo pone, bueno, M es MI, unión y el complementario, ¿no? Entonces, en ese sentido, no veo la contradicción con que un material antropológico o una institución antropológica, en particular cierta obra artística, pueda en determinadas situaciones remitir a la materia ontológico general. Y el ejemplo que a mí se me ha ocurrido, a ver cómo lo puedes tú resolver, sería pues la inconmensurabilidad entre el lado del cuadrado y la diagonal, ¿no? Entonces, entre esa inconmensurabilidad, esas discontinuidades, esos cortes, que aquí sería el corte pues entre la aritmética y la geometría, remiten a esa materia ontológico general, ¿no? Como también remite, qué sé yo, la inconmensurabilidad entre los géneros ontológicos, ¿no? Pues surge de un material antropológico como es un grafo, una inscripción, ¿no? Como un cuadrado y una diagonal, ¿no? Que es algo totalmente antropológico, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo ves tú esta cuestión. Vamos a ver, no es que no haya nada que rebase el sí. O sea, de primeras, la materia dice, bueno, es inconmensurable respecto de las formas. Y la materia siempre, de cada institución. O sea, si es que es la primera característica de las instituciones, que son ilemórficas, que es la materia de la forma. Entonces, eso, lo que pasa es que esa consideración es genérica, no es específica del campo antropológico. Aquí estamos hablando del alcance que tiene la idea de institución. En cuanto a institución. Porque hay una respuesta que da bueno a Pérez Jara precisamente porque le dice Pérez Jara, pero los componentes sagrados no rebasan la prosa de la vida y nos remite la materia ontológica general, y responde, bueno, pues igual que cualquier otra cosa. Igual que cualquier otra cosa. La cuestión es la especificidad y el campo y alcance que tienen las ideas. Esto es lo que no se puede transgredir, por así decir. En cuanto a idea, en cuanto a institución racional, no lo trasciende. Ahora, desde otros aspectos sí, y precisamente lo que dices de la inconmensurabilidad del lado y el cuadrado, las inconmensurabilidades, yo creo que se puede poner en conexión lo que tú dijiste esta mañana, que los cortes profundos de la realidad son las categorías, en este caso científicas, y lo que has estado diciendo tú de las categorías artísticas. Esos son realmente los cortes determinantes completos de la realidad, esos cortes. Y entonces, claro, ahí ya nos estamos moviendo en otro plano. Nos estamos moviendo en otro plano y no nos estamos moviendo en el plano institucional o en el plano de estas obras, en cuanto a instituciones, claro. Sí, no hay ninguna palabra más que la mía. Sí. Vaya. Bueno, vamos a ver. Si la cuestión es rebatir que el fundamento del arte está en M, pues claro que no. ¿Cómo va a estar en M el fundamento del arte? El fundamento del arte, sustantivo, tal y como lo define Bueno, y lo repite varias veces en eso que has citado, varias veces, muchas veces, es la segregación de los sujetos actantes. La segregación del sujeto operatorio, lo dice 1000 veces. Habla de separación entre disociación esencial y separación existencial. Y luego, está claro que esto se mueve todo a base de dicotomías. Todo dicotomías, y además dicotomías que se notan de un ámbito de filosofía profesional, de profesión de profesor de filosofía, todo abstracciones totales. Si es que estamos hablando de institución, pero es que la idea de institución también es una abstracción.
Para poder ver cómo funciona la institución hay que ver cómo funciona, empezar a analizarla. El cierre fenoménico, un cierre fenoménico, si remite a una categoría artística, por ejemplo, hemos dicho, las cortaduras están en las categorías, pero es que resulta que en una obra musical hay categorías de la física, resulta que hay categorías tecnológicas, resulta que hay categorías gráficas representadas en ejercicios y representaciones entre lo que suena y lo que está escrito, que está remitiendo a lo que suena, y que ahí tiene una relación entre ejercicio y representación. Resulta que hay técnicas, pero técnicas, no una técnica. Categorías artísticas como si la categoría musical fuera una categoría singular, que no lo es. Pero es que después en todas las artes ocurre prácticamente lo mismo. Es decir, nos estamos pasando, por no sé por dónde, la idea de diamórfosis, que precisamente lo que tiene que ver es con trituración, recomposición, trituración y recomposición. Y nos estamos pasando por todos los sitios la distinción entre morfológico y lisológico, porque solamente se puede hablar de material ontológico general o de material ontológico especial, o de M1, M2 y M3, cuando ya se ponen ejemplos concretos. Entonces, poniendo ejemplos concretos, demuestra que se ha dicho que el fundamento de la música o de la pintura o de la escultura, algunos de los que hemos trabajado estos años todo esto, que hemos dicho que el fundamento está en la materia ontológico general. El fundamento no puede estar en la materia ontológico general. Otra cosa es que las resultancias poéticas que tienen como rasgo principal la segregación del sujeto operatorio. Yo sé que ahora vas a decir que no, pero es que eso lo dice Bueno 1000 veces, y además lo que hay que estudiar es qué significa eso en el campo del arte. La segregación del sujeto. Yo hice una conferencia el otro día sobre eso. Entonces, claro, si la cuestión es esa, pues ese es el problema. Es decir, M1, M2 y M3, E y M son ideas lisológicas. Y para ver cómo se conectan y cómo se establecen, tienen que tener alguna relación con el plano semántico, porque es que si no estén perduts, no se puede hacer nada, no se puede dar ni un paso. Es decir, si la interpretación es que M está fuera del mundo y que entonces de fuera del mundo viene un fundamento que es lo que permite componer, pues entonces, nada, estamos de acuerdo, nos podemos hacer un café y ya firmar el documento de paz. Porque si es eso lo que hay que rebatir, yo soy el primero que lo rebate. Ahora, la interpretación que has dado del ámbito, pues no me convence, la verdad. Porque ámbito, me convence si metes a M1, M2 y M3, claro, si metes a M1, M2 y sobre todo si ves a M como variable, como una función de variable. Y esa variable siempre remite a morfologías concretas. ¿Cómo no va a remitir? Lo que pasa es que esas morfologías no son fijas, no están estáticas y se están haciendo y deshaciendo constantemente. Yo puse el otro día muchos ejemplos. Si quieres los puedes tomar y si no, pues nada, seguimos con lo mismo. Nada, y me hubiera gustado mucho respecto a la mesa, he echado en falta que se hablara de la verdad es que yo lo había estudiado para mi conferencia y lo había releído antes de venir aquí, he echado en falta que se hablara más de ese artículo tan genial. Que, por cierto, en el propio artículo, cuando se habla de la racionalidad y se habla de racionalidad simple, compleja, abierta, cerrada y se hacen las combinatorias, pues eso hay que mirarlo bien, porque si en el momento ponemos morfologías concretas, van a aparecer la idea de E y M, porque es que si no apareciera, pues seríamos mundanistas, que quedaría todo. Y además, no solo mundanistas, sino que tendríamos dos alternativas. O todo está relacionado con todo y es inamovible, o nada está relacionado con nada y todo es falso y casi vivimos en un sueño. Es decir, que si no metes a E y a M, es imposible que sea materialismo filosófico. Ahora, si meter a E y a M es desvincularse del mundo e irte aún más allá, pues eso es que cada uno como interprete M es el problema. Por lo tanto, nada, no sé, dejo la palabra a quien la quiera tomar. Bien, pues vamos a ver, es que si es morfológico no puede ser lisológico. O sea, es que, claro, es inseparable. Si las obras son morfológicas, pues entonces no lo puedes confundir con los filosógicos, el plano que hace abstracción precisamente de eso. Entonces no se puede mezclar.
y que en las cosas aquí hay componentes físicos y electromagnéticos y hay componentes simbólicos, etcétera, etcétera. O sea, que decir que eso está en todo. Eso son razones completamente genéricas que valen para cualquier cosa. Quiere decir que no valen para nada porque no clasifican, diferencian y especifican, que yo creo que es la clave del materialismo filosófico. Porque si no, evidentemente dice, bueno, esta mañana subió Gustavo la introducción a la redefinición del materialismo filosófico y entonces precisamente dice eso, bueno, dice la idea de materia, claro, como hay muchas ideas de materia, la materia del materialismo dialéctico, etcétera, etcétera, y estos agarran, por ejemplo, el materialismo discontinuista de Pérez Jara y estos agarra el materialismo fenomenológico de Hidalgo y quiere decir que hay muchas ideas de materia, eso no es definición porque entonces sería una cosa inmanente, sino que hay que remitir al mundo. Y esta es la clave del asunto sin ser mundanistas, ¿eh? Pero esta es la clave de la diferencia. Y entonces con el tema de la sustantividad es que es muy difícil desde ese planteamiento tan que lo que yo estoy de acuerdo completamente es la segregación, ¿de acuerdo? Porque pasa al eje radial, tienes que segregarlos. Dice, bueno, en la entrevista del diccionario, en la entrada 648, la segregación, que es a lo que te has referido tú, la segregación por separación prácticamente total de la música alcanza su límite en la sustancialidad conseguida en la música grabada. Claro. O sea, que es la música grabada lo que sustancializa... Sigue leyendo. No, sigue leyendo lo que sigue. Sin prejuicio de que en la música vocal o en la música en directo baste con cerrar los ojos para disociar esencialmente la morfología. Es que te estoy remitiendo a la diferencia entre separación existencial y disociación esencial. Contéstame a eso. El límite de la segregación está en la música grabada. Evidente. Es que es evidente, claro. Bueno, a mí me parece también que aquí se están mezclando dos planos de la idea de sustancia. Yo creo que se está mezclando el plano de la sustanciación o de la sustantivación que se nos puede atribuir con relación al plano de lo que es el arte sustantivo u otras cosas sustantivas, que es completamente distinto. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Gustavo Bueno ya habla de algo sustantivo actualista, en los ensayos materialistas. En los ensayos materialistas, cuando está hablando de la implantación política de la filosofía, pues él nos dice en qué sentido se entiende la sustantividad de la filosofía. Y dice, la filosofía es una institución que cruza por muchas formaciones sociales, es decir, como una invarianza, es decir, y eso es lo que ocurre con las artes y con la sustantividad artística, esa idea de sustantividad. La sustantividad artística, la sustantividad poética es la sustantividad del Partenón, que aparece como una invariancia a través de y por eso y la contemplamos y la reinterpretamos. Yo creo que eso es a lo que se refiere con la sustantividad artística o con el arte sustantivo poético. Y eso no hay que confundirlo con la sustancialización de un arte. Eso por una parte. Entonces, claro, si interpretamos, si hablamos del arte sustantivo poético como una suerte de idea general, que, claro, es que estamos entonces sustantivizando ese concepto, porque la idea de sustantividad artística se da en cada una de las categorías artísticas y en cada una de las obras artísticas en un momento determinado, que es lo que venimos diciendo desde el año La Polka. Entonces, eso por una parte, ¿no? Esa sustantividad artística. Otra de las características de esa sustantividad artística es la segregación, por analogía. El otro día lo dijo Vicente Chuliaki, por analogía de atribución con respecto a las categorías científicas. Entonces es la segregación del sujeto que la construye, pero los sujetos siempre tienen que estar interpretando la obra para poder decir que la obra es sustantiva. Y en la medida en que decimos que los sujetos, de una manera casi sinecoidal,
Si no están interpretando estos sujetos, están interpretando otros sujetos y así sucesivamente, y en la medida en que los sujetos están interpretando la obra, diremos de esta obra que es una obra sustantiva. Y esta obra sustantiva, pues podemos compararla por analogía con la sustantividad que puede tener el teorema de Pitágoras. Y entonces, en ese sentido, la obra se sitúa en el eje radial como se sitúa las Meninas de Velázquez, se sitúan en el eje radial como se sitúa el teorema de Pitágoras. Eso lo dice Bueno. Y por lo tanto, esa inconmensurabilidad entre las distintas interpretaciones, es lo que me parece a mí, es lo que nos está remitiendo y enviando al eje radial, y no hay ninguna contradicción ni contrariedad, a la materia ontológico general, y no hay ninguna contradicción ni contrariedad ni en Bueno ni en quien lo interprete así, por remitir esas obras a la materia ontológico general, porque es precisamente esa inconmensurabilidad la que asegura su sustantividad y la que lo remite a ese fondo. ¿Por qué? Porque ese fondo no puede ser mundano, porque si es mundano entra en el ámbito de las prolepsis. Es decir, que la obra de arte sustantivo, con ser una institución, ella misma está desbordando la institución y confiriendo su sustantividad al cruzar por las distintas formaciones sociales. El Partenón es una institución, como lo son sus columnas, sus fustes estriados, es una institución compleja. Y esa institución, en cuanto se interpreta en la puerta de Brandenburgo, ha cruzado desde la Atenas clásica, desde Fidias, ha cruzado hasta la Alemania de Schinkel o a la Alemania del neoclasicismo. Y entonces, en ese sentido, esa obra está desbordando los contextos sociológicos institucionales de Grecia, los está desbordando y está reapareciendo como reaparece en el Escorial, en la puerta de los evangelistas. Y entonces esa obra, diríamos que mete entre paréntesis la institución social y nos olvidamos de los fines, porque si no caemos en el argumento de David Alvar González, y entonces la obra se convierte, y eso es pero es por una analogía que Bueno establece a partir de las ciencias categoriales. Es así. Y es así como tenemos que interpretar esa sustantividad. Eso no es sustancializarlo. Sustancializar es decir que quien interpreta eso así está suponiendo que el arte sustantivo como concepto existe con independencia de las obras concretas. Eso es sustancializarlo, aunque sea la negativa. Como se sustancializa la idea de globalización, aunque sea uno antiglobalización. Sí, por esa misma razón no se pueden dar unas características al arte sustantivo en general. Por esa misma razón, porque entonces se están sustancializando la idea general. Y la sustancia está en las obras. Entonces, por eso lo digo por la pieza de Funiver. La pieza de Funiver está dando unas características del arte sustantivo en general. Y la idea de arte general, de arte sustantivo, dice Bueno, no lo digo yo, se remite inmediatamente a sus modulaciones. Entonces, no tiene unas características. Un momentito, porque se han mezclado un montón de cosas. Por ejemplo, le remitir esa sustantividad de una obra, como puede ser el Partenón, en función de las interpretaciones subjetivas, que es de unas personas u otras, ese carácter subjetivo yo creo que no se puede dar dentro del materialismo filosófico. No se puede dar porque cuando se habla de institución no se está hablando de la sociología, se está hablando de una categoría universal al campo antropológico, no de la sociología griega o de la sociología... quiero decir que la sociología no es la idea de institución, la institución afecta de modo universal a todo el campo antropológico. Entonces, en cuanto a institución, no puede rebasarla, lo rebasará en otros sentidos, pero en cuanto a institución, no. Es decir, el récord de racionalidad no puede rebasar el campo antropológico. Estoy de acuerdo contigo y todo lo que has dicho de que pasa del eje circular al eje radial. Y la interpretación tiene algún sentido, es una interpretación objetiva, no subjetiva. Quiere decir objetiva, quiere decir que se basa en la propia obra, no en el sujeto. Lo que pasa es que el sujeto tiene que estar porque si no, no es una obra apotética, no se percibe y deja de ser un fenómeno. Es decir, la introducción del sujeto en las obras de arte es obligatoria en cuanto a recepción, porque si no desaparece el fenómeno. No porque remita al infinito a la materia trascendental, sino porque desaparece el propio fenómeno que es apotético.
Entonces la obra misma desaparece. Entonces se necesita al sujeto. Eso no quiere, y su interpretación no sustantiva la obra. La sustantividad viene determinada, si es una sustantividad religiosa o es una sustantividad fetichista o de otro tipo, viene por las propias sistematicidad del materialismo filosófico. En cuanto perdemos de vista la sistemática del materialismo filosófico para entender esto, como cualquier otra cosa, entonces inmediatamente pasamos a otro tipo de filosofía para entender las artes. Por alusiones, porque la pieza esa, algo tengo que ver yo con ella, por alusiones. Esa característica de la materia ontológico general se ha vuelto a hipostasiar de las otras características. Y si no estuviese esa característica, ¿qué ocurriría? Que entonces los ámbitos materiales se fijan. Pero es que resulta que esos ámbitos materiales se están destruyendo y se están haciendo constantemente. Entonces, la idea de sustancialismo actualista se desvanecería si no se mete el componente de materia ontológico general, porque estamos hablando de una idea del materialismo filosófico, y en el materialismo filosófico tiene que estar M. No es que sea específica M al arte sustantivo, sino que la idea de arte sustantivo precisa de M, porque está conceptualizada desde ese propio sistema. Y después, por último, la recepción es necesaria, porque claro, si no fuera igual que es necesario el sujeto, aunque se segregue en un momento determinado en un teorema científico. Pero si los hombres se terminaran todos, es decir, el teorema científico necesita primero génesis que operen con el teorema. Porque si esos teoremas dejan de tener ámbitos operatorios y los sujetos operatorios desaparecen, adiós el teorema. Pues por analogía de atribución, la recepción es esas operaciones. Ahora bien, tú lo has dicho y te doy la razón. Las interpretaciones tienen que ser objetivas, pero como no son teoremas, son plurales y se contradicen entre sí, pero no porque sean subjetivas, sino porque remiten a aspectos parciales y no totales. Es decir, puse el ejemplo el otro día, y ejemplo concreto. En una sinfonía de Beethoven dirigida por Toscanini, los ámbitos rítmicos y los ámbitos de articulación de arcos y de ataques, etcétera, se va a percibir mucho más la claridad rítmica de la sinfonía que en la misma sinfonía dirigida por Furtwängler. En cambio, la conducción armónica y las modulaciones se va a percibir más en la interpretación de Furtwängler que en la de Toscanini. Pero fijaros, para decir yo la diferencia entre Toscanini y Furtwängler, no estoy remitiendo a operaciones, sino a ritmos, a compases, a articulaciones y a temas, que son cuestiones objetivas. Y entonces, sin esos sujetos que reanudan la sustantividad, no habría sustantividad. Igual que sin sujetos operatorios no habría teoremas. Pero esos sujetos operatorios no agotan, porque la sustantividad no está en ellos, tampoco en los intérpretes y tampoco en el receptor, aunque sea necesario. Está en la obra. Vamos a ver, eso es lo que yo digo. Aquí las obras, el arte sustantivo no es nada en sí mismo. Siempre, por eso dije yo que bueno, no puede hablar de arte sustantivo. No puede hablar de sustantivo porque remite inmediatamente a las modulaciones, es decir, a las categorías. En sí mismo es una idea genérica que se reduce a esas categorías. Y claro, toda la cuestión ontológico general y de M y todo esto, yo creo que desde la frase esa que hay en la entrevista se podía mantener. Pero si dice aquí, si Bueno dice en esa época exactamente, hablando en los mismos términos, que no es necesario suponer que esos fenómenos dejen traslucir aspectos de la materia ontológico general, que lo dice, y ya es más complicado. Antes ha dicho noúmeno, y el noúmeno no es lo mismo. O, como nosotros preferimos decir, algún aspecto de la materia ontológico general. Claro, porque aspectos positivos noseológicos no hay. Esta frase yo creo que por lo menos tiene que dejar entre paréntesis estas cuestiones ontológicos generales referidas al arte, sino lo que yo he hecho, interpretar de nuevo, otra vez, en lo que es ámbito, y esa frase que es que precisamente te remite a las propias obras del mundo para entender la materia ontológica general, no al contrario. Pues hasta aquí hemos llegado.